Pues estamos en el despacho donde he pasado un número de horas mayor despierto probablemente que en ningún otro sitio. Vamos, es el lugar donde ha salido lo mejor de mí mismo, porque cuando llegas aquí, lógicamente vienes con un compromiso de poner esa parte tuya grata y solidaria y tratar un poco de que esta otra parte de cada uno, ¿no?, que llevamos dentro, la indiscriminada, la insolidaria, etcétera, dejarla fuera del despacho para dar una oportunidad a las personas. Bueno, deciros que en principio estoy aquí porque por circunstancias vitales. Yo en realidad voy a un hospital psiquiátrico tradicional. En el hospital psiquiátrico tradicional, bueno, la verdad es que me extrañó muchísimos fenómenos, etcétera. Aprendí que no. Cuando tuve la oportunidad, después de unos cuantos años, de 6 años de haber estado en Santa Águeda, apareció, vamos, 2 oposiciones, una en la Diputación para una plaza en Zaldívar, que el director me llamó también pensando un poco en temas de grupo, que yo ya estaba con mi formación, ya estaba interesado y quería dinamizar el psiquiátrico, creo que un poco ingenuamente, Zaldívar, y me presenté también a las 2 oposiciones y a Uribe, al área experimental Uribe Costa Salud Mental, que es tal cual se llamaba, y además venía un poquito lo de experimental porque había sido un proyecto, a mi modo de ver, muy anticipatorio de lo que debería de ser la salud mental, una salud mental comunitaria, etcétera. Total, que saqué las 2 plazas, aquí de jefe de adultos, había el equipo de infantil muy bien dotado, un equipo de adultos muy bien dotado, un hospital de día, que ha sido también uno de los grandes desarrollos en el trabajo con la psicosis, y también una oficina de información y coordinación con un sociólogo, pensando también en una dimensión de la enfermedad mental comunitaria y de un trabajo con las instituciones y una coordinación, etcétera, etcétera. O sea que ya ves que nuestro trabajo trascendía. La verdad es que como proyecto era una maravilla. Dependía también, estaban implicados no solo el gobierno vasco, desde el Departamento de Sanidad al 50%, sino que también estaban implicados los ayuntamientos de la zona a otro 50% en una mancomunidad que era Uribe Costa, con una serie de implicaciones municipales, etcétera, etcétera, y fue una estructura administrativa preciosa, porque implicaba también a los ayuntamientos activamente en los problemas de sus ciudadanos, que, como sabéis, los problemas mentales siempre van con problemas sociales asociados muy importantes. A veces quizá los problemas sociales son más importantes en cuanto a evolución de los pacientes que la propia enfermedad mental. Bueno, en 1982, en febrero de 1982, es cuando se puso en marcha este servicio, Alberto Lasa como jefe de infantil, Ramón Prendes como jefe de toxicomanía y yo como jefe de adultos. A veces con las instituciones pasa algo que es magnífico, porque el papel todo lo soporta, quiero decir. Entonces, por una parte estábamos rodeados de una psiquiatría tradicional ya caduca, ¿no? Los hospitales psiquiátricos seguían siendo inhóspitos. En Santa Águeda parece que estemos hablando del medievo, y sin embargo está ahí, hace todavía 30 años, 30 y tantos años. O sea, yo conocí los autobuses de locos, o sea, que venían de Alonso Vega, venían también de Andalucía, etcétera, etcétera, porque era menor coste en el hospital, 2.000 pacientes en un hospital psiquiátrico. Bermeo en realidad era un psicogeriátrico, todos con unas enormes edades y con mucho coste social y con poquísima operatividad. Bueno, se hizo un comité para hacer este proyecto que fue muy anticipatorio. O sea que yo creo que a veces la cabeza va por delante de los pies, y en ocasiones nuestros políticos se animan mucho, no tiene que haber algunas personas que impulsen las cosas, pero a veces planifican más sobre lo deseable que sobre lo posible, no tenía en cuenta los principios de realidad. Total, que los objetivos de la institución, los manifiestos, los puestos en los papeles eran maravillosos: psiquiatría comunitaria, psicoterapia, trascender un poco de lo biológico, dar una oportunidad, una visión de la enfermedad mental, digamos, mucho más humanizada, como
parte de un proceso de la vida de las personas que a veces quedan atrapados, darle la posibilidad a través de hospital de día en modelo de comunidad terapéutica, que entonces ya empezaba un poco y tenían ya sus auges, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, entre lo que decimos y lo que hacemos, cuando planificamos un poco, si no se tiene en cuenta el contexto, yo creo que se tuvo suficientemente, porque fijaros que como el 95 o el 98% de los presupuestos en psiquiatría estaba puesto en los hospitales psiquiátricos, inclusive a nosotros se nos dio una autonomía de funcionamiento, pensando que si nos metían dentro de la propia organización nos fagocitarían y desapareceríamos. Nosotros no teníamos una autonomía de funcionamiento en lo político y en lo económico. O sea que cada año nosotros negociábamos en la Asamblea General, negociábamos nuestros presupuestos, etcétera, etcétera, lo cual nos daba una estructura administrativa muy adaptada a las necesidades, en cuanto a política de personal, en cuanto a la contratación, en cuanto... Yo, que prematuramente en aquel momento venía del hospital psiquiátrico, el hospital psiquiátrico me enseñó que no, pero no que sí. Vine aquí con prematuridad, me hice cargo de un equipo muy numeroso, al que después se añadió la toxicomanía, que yo creía que era simplemente, digamos, una manera de expresar la enfermedad mental de otro orden. Nunca he creído, verdad, en temas monográficos en psiquiatría, y también la incluí como un todo en ambulatorio totalmente coordinado. Yo creo que eso ha sido un acierto y sigue siendo, aun con los aspectos de especificidad como anorexia, etcétera, programas específicos, pero sí dentro de un todo y dentro de algo que es común para todas las personas que atendemos. Bueno, lógicamente me encontré con un equipo en el que, por una parte, se nos planteaba que íbamos a ser modélicos, que íbamos a ser el área experimental, lo cual hacía que hubiese muchos focos puestos en nuestro funcionamiento, y además se había vendido un poco con prematuridad las bondades del servicio y de los métodos, todo el mundo esperaba grandes milagros, y por otra parte el personal con el que contaba prácticamente, digamos, para la inmensa mayoría de las personas, tanto psiquiatras como no, era su primera experiencia. O sea que a veces lo paradójico en salud mental siempre pasa, como las personas, la mejor manera de saber que no creen es cuando te mandan una enfermera de quirófano a hacer toxicomanía o salud mental, etcétera, como si no tuviésemos aspectos específicos. O sea que, por una parte, no lo que decimos, y por otra parte lo que hacemos. Lo que hacemos realmente era una situación muy confusa. Vamos, quiero decir que tuvimos que... Pero curiosamente era muy sintónico con mi pensamiento, o sea, con lo que yo ya para entonces, ¿no?, había pensado de la familia, de la influencia del ambiente, de lo que ya un poco intuía en mi formación psicoanalítica, lo de la comunidad terapéutica, etcétera. Entonces, lo primero que tuve que hacer para poder marcar objetivos en la propia organización y en la propia institución es evidentemente aprovisionar de recursos técnicos, etcétera. Y lo primero que tuve que hacer es unirme con José Guimón, con quien he tenido siempre y sigo teniendo un nivel de amistad y una relación muy grata. Él estaba entonces de jefe de servicio de Basurto y de catedrático de la universidad, y digamos, me impliqué activamente en los programas de formación, dando prioridad a las personas de mi equipo que pudiesen acceder, y de hecho prácticamente todos, o un número muy importante de las personas del servicio, pasaron por toda la formación grupal que pusimos en marcha al hilo de nuestras propias personas, fundamentalmente Basurto, Uribe, y que además, digamos, ampliamos al resto de la red y también a otros profesionales, programas de los que hemos tenido la oportunidad también de grabar y que están. O sea que la primera cosa era ofrecer a nuestros profesionales una capacitación técnica y personal. La personal era la fundamental y también la técnica, pero que pudiesen en cierto modo trascender a la hora de desarrollar. En muchas ocasiones yo creo que muchos profesionales se encuentran con objetivos que les planifican para los que no están preparados, porque la formación psiquiátrica, la formación médica, la formación MIR, etcétera, tiene muy poco en cuenta el área
el área humanística de todo nuestro trabajo, la antropología, la sociología, la familia, las relaciones, los vínculos, ¿no?, los traumas de los primeros momentos de la vida, la trascendencia de que la vida es complejidad y en esa complejidad existen las situaciones traumáticas, etc. Había otra dimensión que evidentemente venía un poco de Estados Unidos y que era la dimensión comunitaria. Entonces había habido un gran auge de lo comunitario como elemento de prevención. Yo para entonces algo intuía, porque en Eibar, que había empezado consulta y que me habían venido algunos niños con problemas, me había visto en la necesidad de implementar otros recursos más allá de mi consulta, y veía que los profesores, los andereños, etcétera, eran fundamentales a la hora de una continuidad, o sea, y además de hacer, digamos, elementos de reparación en el propio colegio, sobre todo en párvulos, etcétera. La idea que yo tenía es que si un profesor podía estar en las mejores condiciones posibles, etcétera, digamos, la influencia en tantos niños iba a ser muy superior a la mía trabajando con uno, y además como un elemento en cierto modo de continuidad. Y era maravilloso ver cómo hablar de un niño problema, simplemente el hecho de que el profesor lo pudiese ver de otra manera, el niño cambiaba, o sea, la plasticidad de los niños al cambio. Bueno, este es un poco de forma intuitiva decir que ya había empezado con algunos programas, simplemente pensando un poco en una dimensión más allá de los propios despachos. Cuando vine aquí y me lo encontré como objetivo, evidentemente hubo todo un desarrollo también supervisado entonces por Manolo Trujillo, que estaba en Nueva York, y que tenía también esta dimensión comunitaria que ellos habían ensayado allí, y que pusimos varios dispositivos de intervención. Entonces había por tanto un área comunitaria, un servicio comunitario que pasaba un poco por el elemento de prevención, y desarrollamos los programas de psicogeriatría. De hecho, yo en aquel tiempo, después de unos años de haber trabajado con el Sagrado Corazón, con Barrica, con Lejona, etcétera, se me pidió un poco, digamos, el proyecto de psicogeriatría del gobierno vasco, y tuvimos, como estábamos muy bien articulados con los ayuntamientos, o sea, fue una preciosidad, porque pudimos trabajar, digamos, desde dentro de las instituciones, en asesoramiento, también en trabajo y también en los emergentes, ¿no? Era frecuente, por ejemplo, los geriátricos, ¿no?, en los asilos, que la persona más capaz psicológicamente era la que más sufría, la que más se daba cuenta y la que quería suicidarse. Quiero decir, era como cuando los recursos y cuando la sensibilidad nos juega a la contra, porque el ambiente es un ambiente de muerte, etcétera, etcétera. O sea, cómo hacer para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Fíjate que la envidia de una persona, a veces bien dotada psicológicamente, que por circunstancias se había encontrado en desamparo y había tenido que recurrir, envidiaba a un demenciado, porque no sufría. Quiero decir, un demenciado en una sala con personas más, bueno, organizaba unos líos, en fin. Pudimos reorientar, ordenar las instituciones, una parte de enfermería, una parte de personas ya más válidas, una parte de personas ya con demencias, etcétera, y simplemente el hecho de ordenar posibilitaba muchas cosas, y también reorientar las personas al cargo de los pabellones. Bueno, trabajamos con Barrica, trabajamos con el Sagrado Corazón durante mucho tiempo. Creo que de nuestra organización y de las cosas que proyectamos, con deficientes psíquicos pusimos un programa para todos los monitores de deficientes psíquicos de la zona. Pasábamos todas las tardes también en un programa doble de formación teórica y también de supervisión de los problemas que ellos tenían, más allá de darles después una cobertura asistencial, al punto de que durante muchísimos años, hace todavía pocos años, toda persona que iba a ser incorporada a los talleres de deficientes y a la organización, etcétera, tenía que pasar por este despacho, porque también en deficientes psíquicos, digamos, había en aquel momento mucho psicótico evolucionado deficitariamente, cuyo repertorio conductual era mucho más complicado. La coordinación con atención primaria ha sido, de hecho, en estos momentos nuestro ambulatorio está sectorizado, esto es, todos los médicos
cualquier médico de cualquier ambulatorio tiene siempre un psiquiatra referente con el que comunicar todas las cosas y además con el que coordinarse. O sea que sectorizamos el propio ambulatorio y, ya digo, el mero hecho, entonces los ambulatorios, las zonas están repartidas por los psiquiatras y cada psiquiatra atiende también a un número de población coordinado con atención primaria. Hicimos, bueno, pues fue toda una época de una enorme ilusión con un enorme coste. Todo el trabajo comunitario en el que creo profundamente, evidentemente tiene un problema de cuantificación, ¿no? O sea que también tenemos un problema de cuantificación en psiquiatría. Quiero decir, podemos saber los pacientes que se nos suicidan, no los que hemos evitado el suicidio, ¿no? O sea que en muchas ocasiones también es una situación de confianza como todo en la vida, ¿no? Ahora que estamos en ambientes tan desestructurados, tan escindidos y tan paranoides, donde nadie se fía de nadie y nadie cree en nada. Bueno, ya veis, muchos programas de formación también que han pasado un poco por profesorados. Todavía hoy seguimos con programas para profesores de educación, colaborando con el Departamento de Educación. Bueno, pues viene un poco del desarrollo de estos programas que fuimos haciendo y que después derivaron también en otro tipo de intervenciones externas, como intervenciones en colegios con dificultades, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese ha sido un trabajo al que le he dedicado tiempo, ilusión y que a mí me ha resultado extraordinariamente útil a la hora de entender un poco contextos amplios, ¿no? Para ver un poco los fenómenos de grupo grande y los fenómenos. Bueno, como os digo, pasaríamos un poco de la prevención, de lo social, de lo comunitario, pasaríamos un poco al interior del equipo. Entonces, por una parte, los ambulatorios, había muy poquitos ambulatorios en la zona, etcétera, eran embriones extrahospitalarios, digamos, equipos muy pequeños, que después vendrían a través de la toxicomanía más municipales, etcétera, pero era el primer equipo muy bien dotado, que además al no depender, tener una autonomía de funcionamiento, nos daban también un instrumento magnífico en cuanto a posibilidades de evitar las resistencias y de evitar los boicoteos, etcétera, que después se han producido cuando nos integraron en Osakidecha, dificultando nuestro propio desarrollo. En los programas de formación que pusimos tanto para afuera como para adentro, o sea, hay muchas personas que lograron luego el título de psiquiatras por los programas de formación que habíamos puesto, etcétera, donde también formábamos a nuestra gente mucho antes de pertenecer a la plantilla, etcétera, porque hacían parte del equipo con programas de becas, etcétera, etcétera. Y después teníamos la parte asistencial. La parte asistencial, que yo la dividiría en la parte ambulatoria y la parte de hospital de día. La parte ambulatoria, lógicamente, lo que ocurre en cada despacho depende del modelo de cada uno y cada uno tiene que desarrollar sus propios saberes. Sí que, aun en ambulatorio, digamos, y a lo largo del tiempo había una oferta y ha seguido habiendo una oferta importante de psicoterapia individual, cuando, digamos, en un número pequeño de casos, antiguamente era más, cuando estábamos menos presionados por la demanda, pero y fundamentalmente la grupal. Porque, como me parece cuando hablamos un poquito de los programas de formación, ya os dije que a mi modo de ver la psicoterapia grupal es la que se adecua más a la estructura organizativa y a las instituciones públicas, la que da continuidad, tiene una serie de ventajas que las tengo ya muy desarrolladas, escritas, etcétera, y que me parece que es fundamental, y también por la potencialidad de los propios grupos. Y entonces hemos tenido muchos grupos heterogéneos, con muchos encuadres diferentes, ¿no? Desde grupos cerrados a un año, que creo que son importantes porque si no a veces hay una largueza enorme, aunque una persona pueda repetir el proceso, pero que el grupo se diluya. Eso tiene una enorme dificultad porque el organizar un grupo, quiero decir, y esa matriz no utilizarla, o sea que todo tiene ventajas e inconvenientes. Yo he hecho grupos generalmente, digamos, fiándome más que no voy a alargar excesivamente, he hecho grupos siempre lentamente abiertos, donde entran y salen en función de, y lo que, en función también de la demanda institucional,
cada día he trabajado con grupos más numerosos. O sea, si el grupo tipo era 7 a 8, 9, 10, no máximo, bueno, yo puedo trabajar con 14, 13, 15, en grupos medianos, ¿no? Que también tienen una gran potencialidad, porque creo, vamos, por lo menos en mi experiencia, un grupo no es grande o pequeño por el número de sus participantes, sino por la calidad y la calidez del propio grupo. Cuando hay un espacio de fiabilidad, un grupo de 50 personas puede tener contenidos tan íntimos y además ser tan adecuados que uno tener la sensación de que tiene toda la privacidad del mundo, y sin embargo puede estar con 8 en situaciones escindidas donde uno se siente amenazado absolutamente en un grupo y en un silencio que parece... Bueno, esta es un poco... Entonces, crear espacios de fiabilidad donde las personas puedan expresarse, y entonces, más que acortar los tiempos un poco prematuramente, lo que hago es aumentar el número y después poco a poco... Bueno, ha habido muchos grupos de heterogéneos, siempre ha sido, la idea es la heterogeneidad por la riqueza que dan los grupos, de edades, de problemáticas, etcétera, pero a veces también se nos muestran muy interesantes los grupos homogéneos. Por ejemplo, una persona en duelo, ¿verdad? Venir a un grupo de duelos aparentemente, digamos, tiene un nexo común, va a tener como una interlocución personas que han podido vivir, que le van a poder entender, y eso es lógico, porque, digamos, son situaciones. Después, con el discurrir, ya vemos que lo que pasa es la vida de cada cual, cómo la encaró, etcétera, etcétera, pero es muy interesante, vamos, los grupos de duelo. Decir que en todo está implicada la historia de cada uno, porque nuestro oficio no lo aprendemos en los libros, sino en nuestra propia existencia vital. Cuando uno ha pasado por una experiencia vital, la ha resuelto, por lo menos cree, pues la pone disponible la experiencia. Entonces, es un poco el contacto con la muerte de seres queridos muy cercanos, ¿no? Que yo tengo que, bueno, me desarrolla esta parte, y esto es lo que, pasado el tiempo, pongo a disposición de las personas, como otra persona que ha pasado por un divorcio, ¿verdad?, y que lo ha podido resolver, quizá podría dedicarse a parejas si lo ha resuelto adecuadamente, etcétera, etcétera, porque tiene estos conocimientos emocionales. Entonces, las situaciones, cuando no quedan traumáticas, que son las situaciones que se tornan en dolor, en miedo y en insolidaridad, cuando se integran, aparece un movimiento de solidaridad que cuando lo ves en el otro, en una situación parecida, te mueve un poco las entrañas y te da este movimiento de ayuda y de cercanía. La idea era evitar lo que yo he sentido en tantos ambulatorios, vamos, en tantos lugares, que una persona viene con su problema y se marcha con dos, con el suyo y con el nuestro. Evitar un poco del simplismo en el que está incurriendo a veces la psiquiatría con la medicación. Vamos, ¿está usted triste? Pues tome una pastilla, ¿no? Usted está triste y antes estaba alegre, ¿qué está pasando y qué ha pasado para que usted haya cambiado? O sea, que el preguntarnos todo eso sin menospreciar la utilidad de los medicamentos. O sea que todos sabemos que uno incurre en un círculo vicioso, no puede dormir, se obsesiona, después al día siguiente está menos capacitado. O sea, romper esos círculos viciosos, la medicación es magnífica. Como un instrumento de apoyo, una muleta es fantástica, pero lo que tenemos que hacer es desarrollar las propias capacidades personales para la vida y no pensar que de golpe, si te rompes una pierna, te pones unas muletas o te coges un cochecito eléctrico y con eso ya vas a poder vivir toda tu vida, porque eso lo que hace es, evidentemente, perpetuarte en los problemas. El simplismo de las medicaciones, el simplismo un poco de los laboratorios, esta utilización, vamos, de un uso y un abuso de las medicaciones, que se da un poco lo paradójico. Por una parte, en toxicomanía tratamos de evitar que las personas se intoxiquen, y por otra parte, los ambulatorios a veces las intoxicamos, y a veces pacientes que vienen medicados de hospital o de psiquiátrico vienen con unas dosis tremendas de 2 antidepresivos, 3 neurolepticos, 2 hipnóticos, quiero decir, en fin, y uno se queda un poco extrañado, pero parece que... Entonces, bueno, esta visualización de que, bueno, por una parte, este sería un poco el ambulatorio, un lugar de acogida, un lugar donde además, paradójicamente, a veces vienen las personas cuando están mejor. O sea, una persona puede vivir robotizada, ¿verdad?, creyéndose un yuppie, creyéndose el rey del mambo. Un día
por lo que sea, tiene un avatar de la vida que le viene a la contra, le desarbola y de golpe se siente en lo que es un ser humano tan desvalido como otro ser humano, y viene cuando se descubre humano y se horroriza de sentirse humano, curiosamente, ¿no? O sea que, y sin embargo, cuando estaba loco y se creía que lo sabía todo y hacía desvalorizaciones, él estaba tan egosintónico que creía, ¿verdad?, que no había, que era indestructible, que no moriría, etcétera. Bueno, estas cosas tan frecuentes, por otra parte, en la vida cotidiana. La psiquiatría no está en nuestros despachos, está en la vida cotidiana, y en la vida cotidiana se puede aprender mucha más psiquiatría de la que podemos ver en nuestros despachos, donde las personas vienen muy precavidas y aparecen muchas resistencias a hablar con sinceridad. Bueno, que fuese un lugar de acogida. Ya veis un poco el despacho, ya veis un poco la institución. La institución es una casa. Entonces, para hablar un poco de un modelo, es una casa, no es un ambulatorio, ni tiene los colores, ni tiene, no. Es una casa, es una cosa que fue habitada en su momento por familias, una casa. Esto es lo que yo quería, y cuando hicimos un poco la obra, al arquitecto le decía mucho que no perdiese las chimeneas, que no perdiese esto, sería una habitación, etcétera. Bueno, que no perdiese esto, que fuese un lugar de amparo hacia los desamparados o los momentos de desamparo de la vida. Y en ambulatorio simplemente que, bueno, pues el equipo fuese consciente de que las personas vienen como pueden venir, si pudiesen venir de una manera más adecuada. Cuántas veces he tenido que discutir a un psiquiatra, sobre todo en los primeros tiempos, joder, es que se quejaba porque un psicótico no era educado. Le decía, coño, es que es un psicótico. Y entonces les ponía un poco el ejemplo de, joder, como en un servicio de traumatología, coño, que te viene alguien cojeando y lo mandas a hacer puñetas por venir cojeando. Pero bueno, esto es lo normal, cada uno viene como puede venir. El asunto es que todo lo que haga, diga, a partir de que pasa la puerta, sea utilizado en favor de él y de todos nosotros como aprendizaje, etcétera. Bueno, el trabajo en equipo fue fundamental en cuanto a organización, el un poco un pacto entre nosotros de no agresión, tratar un poco de acompañarnos porque si no, no se sobrevive solo. Las dificultades de las personas hacen que en los procesos, en sus propios procesos terapéuticos, tengan que intervenir bastantes personas, está desde el asistente social que tiene que estar buscando recursos que a veces que se hace cargo la familia, ¿no? Enfermería que después tiene que gestionar, administrar, ¿no?, en personas, suplir. El psiquiatra, un psicólogo, etcétera. En muchas ocasiones en las sesiones clínicas, que son fundamentales porque son lugares de reflexión semanales, se pone en orden un poco y vemos cómo en una misma persona hay muchas personas interviniendo y esas situaciones de coordinación que pasan. Entonces, la primera reunión de la mañana es la reunión de equipo, donde se habla un poco de las incidencias, el sabernos acompañados, porque si no es un oficio en el que a veces uno tiene que tomar riesgos importantes y en muchas ocasiones es el miedo el que le lleva al psiquiatra a no poder ejercer. Cuando hay un riesgo de suicidio o una situación que uno tiene que correr riesgos, porque en la evolución de las personas pasamos como de los hijos, ¿no? Bueno, pues cogen la moto y tenemos que correr un poco con riesgos importantes porque la vida también es riesgo. Pero claro, es mucho menos riesgo cuando una persona que tiene que tomar una decisión que es un poco comprometida en determinado momento, la puede compartir con los compañeros. Y si yo estoy de responsable, evidentemente, y la comparte conmigo, ya es un poco todos los que creemos que es oportuno esta decisión, ya uno se siente más acompañado, se siente más protegido, ya, digamos, la implicación personal es de otra manera, y eso permite, sobre todo al psiquiatra, al psicólogo, al enfermero, al estar protegido en el equipo, permite disminuir mucho los miedos, los riesgos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablando un poco del trabajo en equipo, es muy interesante, ¿no? Han puesto en algunos dispositivos en otros lugares, este hospitalario, un guarda de seguridad, etcétera, un chico joven con una porrita que sabes que algo debe de estar ocurriendo porque le ves correr, quiero decir, el primero que se escapa, quiero decir, todo eso con las agresiones. La primera cosa para que no haya agresiones es una calidez en el trato, donde las personas casi tienes que agredirles para que se marchen, no para que vengan, quiero decir, esa por una parte. Y por otra parte, la solidaridad. O sea, quiero decir, es precioso ver como en un momento determinado, y me enorgullece mucho, ¿no? Hay un grito en un despacho
y de golpe aparecen 4 personas, 5 personas, aquí en mi despacho, a veces las personas que yo atiendo son un poco bulliciosas y empiezan, ¿no? Y entonces, de golpe, pum, tienes 3 compañeros, oye, pasa algo, necesitas... Quiero decir, eso te da una tranquilidad fantástica y ese es el mejor antídoto, esa compañía, ese dejar lo que estás haciendo, ese saberte acompañado, ese saberte un poco protegido, te da también mucho chance a la hora de poderte expresar, de poder un poco confrontar cosas que no son fáciles, etcétera. Y ese clima yo creo que sí lo hemos logrado en el tiempo. Iba a decir porque, bueno, he tenido, digamos, que liderar esa visión un poquito de equipo y creo que eso ha hecho que la cosa fuese confortable. De hecho, en los primeros tiempos en Uribe, etcétera, se pagaba mucho menos que en Diputación y sin embargo las personas venían aquí. O sea que lo económico no tiene demasiado que ver a veces para que las personas se puedan implicar y se puedan ilusionar. Cuando nos integramos en Osakidetza no tenían criterio para... O sea, cuando uno hablaba ilusionado, hablaba bien de su compañero, nadie podía... No era fácil de poder entender. Creían realmente que qué estaríamos haciendo para hablar así, como si no estuviésemos mandando dinero a Suiza. Ahí casi todo es soportable, menos la ilusión, menos la creatividad, menos... todo eso genera unas fuentes de chirrío, sobre todo porque lo habitual en contacto con la locura, con el sufrimiento y con la indiscriminación es que en esa dialéctica nos neutralicen y habitualmente nos convirtamos en los pacientes más graves. Bueno, esto un poco en cuanto a ambulatorio, un lugar de acogida, un lugar donde las personas puedan venir, donde puedan acceder, donde vengan con una carga de prejuicios y puedan un poco desmitificarlo, donde haya ruido en las salas de espera, donde haya vida, donde puedan venir niños en muchas ocasiones, cuando hay un niño hay una situación donde va. Todo eso es un poco y sobre todo, ya digo, un equipo, bueno, en la medida más o menos comprometido y sobre todo con un pacto de no agresión entre sus miembros. Y después quedó algo que, como yo venía con, digamos, con esta atracción, con este tropismo hacia lo más grave, hacia la locura, la locura, me ha pasado un poco... todo eso que nos asusta nos atrae, ¿no? O sea, es un poco el atractivo de los malos, ¿no? Asustan y la atraen a la vez, y por eso a veces los buenos, digamos, pues se rascan menos, quiero decir, en cuanto a posibilidades. Bueno, los malos son siempre atractivos, asustan a uno, ¿verdad?, que vive permanentemente. Entonces, la locura para mí era algo ya desmitificado en el propio manicomio, porque lo he comentado en muchas ocasiones, yo fui a buscar locos y me encontré con personas. Y cuando me interesé por las historias más individualizadas, más individuales, cuando de repente un paciente mejora enormemente y me encuentro con la locura de la madre y del padre y que evidentemente todos se resentían, cuando a veces un paciente que tú creías evolucionar maravillosamente y que te venía la familia y entonces pensabas que te traería por lo menos un pollo y un jamón porque estabas tan satisfecho y venían totalmente cabreados y doloridos porque no querían eso, querían una persona obediente que además fuese esta guardería, esta infantilidad, etcétera, estas resistencias, ¿verdad?, en la que todos participan de todos. Bueno, decir que ya en el manicomio me había traído la dimensión familiar de la locura y ya para entonces había caído la cuenta de que la locura era transpersonal. Un delirio es siempre social, nunca tiene que ver con lo genético, ni una sola palabra es genética, etcétera, etcétera. Estamos siempre con la genética, etcétera. Hay una genética social donde los duelos se pasan de unos a otros y donde situaciones traumáticas pasan al otro, aún no siendo del otro, pero vive con acuerdo a que él hubiese. Y todavía hoy, después de tantos años, hay personas instaladas en la guerra civil a través de sus padres y reclamando a Franco, al que no conocieron, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de permanencia en el pasado, en las situaciones traumáticas que nos impiden ver el presente y adaptarnos a ello. Bueno, el hospital de día, por tanto, para mí era la niña bonita, porque era donde iba a poder, con pacientes más graves,
no creía en la esquizofrenia, no creo evidentemente en los delirios, creo en la irrebatibilidad del delirio. Lo que no creía es en esas situaciones crípticas de los delirios, y los delirios a veces resulta que los psicóticos son los que hablan más clarito de todas las personas, quizá por eso a veces nos escandalizan tanto. Al no tener inconsciente dicen tal cual, pero claro, eso también compromete mucho a las personas. No podemos trabajar con la parte falsa nuestra, porque ellos no van, como dicen a veces, como me han dicho algunas veces en hospital de día, no te entiendo lo que dices, pero por la cara que poner debes de tener razón. A nosotros es mucho más importante lo que hacemos, como con nuestros niños, etcétera, que lo que decimos. Y si lo que hacemos y lo que decimos entra en contradicción, el otro entra en confusión y la cosa se complica mucho. Entonces, evidentemente, para el trabajo con la psicosis se requiere una coherencia personal, una apuesta por la vida, digamos, un creer profundamente en el ser humano y en sus capacidades, y todo eso me ha llevado a ver un poco que, bueno, lo de la locura es realmente un invento de las personas donde evacuar sus propias locuras, y que, bueno, todo eso no tiene. Lo que encontramos son personas que han tenido una serie de circunstancias vitales que les han influido y que les han determinado, y que a veces no han podido pasar a los siguientes eslabones evolutivos porque vienen lastrados por demasiados obstáculos o dificultades que les impiden. Cuando encuentran un ambiente de fiabilidad, cuando por primera vez se pueden sentir vistos, pueden verse de otra manera, porque hay una situación gravísima en el ser humano, y es que yo te puedo ver, o yo os puedo ver a vosotros, y vosotros me podéis ver a mí, pero yo no me puedo ver a mí. Y cuando somos niños nos atribuimos lo que nos dicen los otros y lo que ven los otros en nosotros, que igual no tiene nada que ver con nosotros. Así un niño se puede considerar que es un animal, que es un representante de un padre que pega, o puede ser una maravilla y un niño Dios con expectativas. Todas esas situaciones que nos impiden ver a un niño como niño, ¿no?, y darle una oportunidad como un ser humano diferente, etcétera, etcétera. Bueno, el psicótico no tiene existencia propia, es una persona que evidentemente habla por boca de los otros, que no tiene palabra propia, que no ha podido llegar a simbolizar, etcétera. Bueno, todo esto, trabajo entonces con los pacientes mentales arriba, nos daba, y empezamos a darnos cuenta de que es curioso. Ves un paciente mental aquí en nuestro hospital de día y lo entiendes, y lo ves a este mismo paciente en una hospitalización en el psiquiátrico y se transforma. Y allí no habla más que de lo loco que está, quiero decir, de las locuras, y aquí, de golpe, todo cobra, o todo puede llegar a cobrar sentido. También me di cuenta en el hospital de día, ya digo, como un todo, un equipo mucho más, con mucha reflexión, etcétera, etcétera, permanentemente. Bueno, ni qué decir tiene que para mí fue fantástico el encuentro con Jorge García Badalaco, con quien tenía una sintonía emocional y sobre todo también de forma de entender la vida y de forma de entender. No en balde hemos tenido una bonita relación a distancia, pero una bonita y una cálida relación con él, ¿no?, cuando yo fui a la comunidad terapéutica, y entonces, porque quiero decir, había que ver cosas. Es una persona que anduvo ya un camino. Entonces, bueno, el hospital de día se estructuró. De entrada, ya digo que la dimensión familiar me pareció muy importante. Los momentos de crisis, los momentos más agudos, me pareció fantástico. Lo que pasa es que, claro, los procesos se alargaban mucho y el número de pacientes era muy pequeño, y entonces no era un recurso que fuese útil para el ambulatorio. Para entonces, ya digo, había ido trabajando mucho en grupos pequeños y en grupos grandes, y después descubrí que el paciente mental grave, el paciente mental, o todas las personas en una situación de mayor precariedad, funcionan mejor en un grupo grande que en un grupo pequeño. Porque un grupo pequeño metaforiza un poco su familia, toda la trama, y entonces les paraliza mucho. Pero un grupo grande les da como un anonimato en el que pueden ver sin ser vistos. Y entonces pueden hacer muchos más elementos de resonancia y sentirse, y además, como en un grupo grande no hay nadie grande, se sienten más en una relación mucho más horizontal, porque en el grupo pequeño ellos son los locos, ellos son los disfuncionales. Sin embargo, en el grupo grande las personas están. Entonces empecé, y de hecho, por ejemplo, el grupo que hoy he tenido de hospital de día, pues vienen unos 30 pacientes, etcétera, encuadres muy laxos,
todo lo contrario, o sea que la rigidez la llevan dentro, por tanto el encuadre tiene que adaptarse a esta rigidez, por tanto necesita un encuadre muy laxo, así como en personas, en prepsicóticos que no tienen estructura, la legión y una estructura rígida, protésica en el exterior, entonces entre el fuera y el dentro se tiene que dilucidar, digamos, una dialéctica en la que uno supla la carencia del otro. Entonces, las estructuras psicóticas muy rígidas, muy anquilosadas, necesitan estructuras muy flexibles para que el paciente se sienta participante y pueda participar. Entonces, la puerta abierta, que puedan entrar o salir, que puedan ir a mear, que puedan no sé cuántos, que puedan intervenir, que puedan inclusive en un momento determinado, al no poder acceder con la palabra en un momento emocional, llorar o actuar, o todo eso es fundamental. Y entonces son grupos en los que entra, sale con un número muy grande y la única cosa que yo les pido es que el que esté porque quiere estar, que es la única condición para poderse beneficiar de su estancia, y que nadie tiene que estar por compromiso, evitar todas las estructuras de sometimiento que les hizo psicóticos para que por primera vez tener la oportunidad también de ser protagonistas de las cosas que hacen. Decir que, bueno, es curioso, ¿no? Después de 30 años vienen con una fidelidad, vienen, entran, salen, vienen. Y en todo eso, lógicamente, en un principio trabajábamos mucho con las familias de forma individual. Pero claro, eso lleva un tiempo también del que carecíamos. La estructura de grupo familiar. Empezamos por un grupo de padres, un grupo pedagógico, terapéutico. Pero es curioso, fíjate la paradoja, la vida está llena de paradojas que no son, las paradojas no son, bueno, está llena de paradojas. Tú pones a un grupo de padres un texto y te hablan de ellos. Les quitas el libro de texto y te hablan de lo teórico. Es un poco la paradoja, entonces, como que el libro y las teorías son elementos contrafóbicos, como sirven para nosotros. Por eso a veces nos sostenemos en teorías, etcétera, etcétera, como una manera de tranquilizarnos frente a lo indiscriminado. Entonces, en un principio fue más nuestro protagonismo, un poco lo pedagógico, el acercamiento, la desmitificación, sobre todo los conceptos morales, de buenos, malos, de vagos, etcétera, toda esa, y después un poco la implicación, la necesidad de que ellos son los protagonistas mucho más que nosotros y que evidentemente, digamos, el efecto terapéutico de un abrazo sincero de un padre a un hijo, de una madre a un hijo, de un padre con una madre, etcétera, no tiene nada que ver, son de otra naturaleza al que les pueda dar cualquier profesional, ¿verdad?, contratado, etcétera, etcétera, ese tipo de aparentemente pequeñas cosas que son fundamentales en los procesos terapéuticos de personas instaladas en un autismo, descomunicadas del exterior, incapaces de ver a los demás y también de verse a sí mismo a través de los otros. Bueno, comenzamos por un grupo pedagógico terapéutico, después era un poco, ellos van interviniendo cada vez más y se hace un grupo de padres, pero quedaba excluido todo, porque los padres lo único que, en vez de hablar de ellos, hablan permanentemente del lugar de evacuación que es el hijo, ¿no?, de la locura del hijo, de las disfunciones del hijo, etcétera, etcétera. Me costó mucho en el propio, porque los procesos también de los pacientes y los del equipo van parejos. Me costó mucho vencer la resistencia del equipo por el miedo a incluir a los padres, vamos, a los hijos, ¿no? Si no quedaba siempre excluida la parte. Incluimos a los hijos y se enriqueció, y además empezó a haber otro tipo de contenidos y empezó a hablar, y entonces las madres tuvieron otra oportunidad, aparecieron los conflictos de pareja, los divorcios emocionales, los odios profundos, etcétera. Pero es curioso cómo ahora, después de 30 años de grupo multifamiliar, vamos, 29 años de grupo multifamiliar, podemos estar abajo. Ayer hice el último grupo multifamiliar, estaríamos unas 50 personas, etcétera. Con qué naturalidad se puede hablar de lo indiscriminado, de la locura, de encuentros. Ayer fue una anécdota muy bonita. Yo estaba mediando entre la relación de una hija con una madre, con unos odios, unos enfados, yo estaba mediando, y la chica en un momento también tiene mucho que ver conmigo porque me quiere mucho, etcétera. Bueno, el padre muerto, en un duelo que fue muy complicado. Bueno,
y una chica con trastornos de conducta muy severos, etcétera, y una madre a veces desesperada también, que lo ha pasado mal. Y en un momento cayó en la cuenta cuando le digo, le puso un poco frente a la contradicción de lo que decía y lo que hacía, etcétera, etcétera. Cae en la cuenta y me dice, bueno, pues castígame. Y le dije, oye, ¿qué castigo quieres que te ponga? Dame un abrazo. Y me acordé de que al niño malo, mucho amor y poco palo, y es un poco con lo que llegamos un poco al aprendizaje, porque a mi modo de ver, todo ser humano tiende a la salud mental si el contexto es fiable, si el contexto es respetuoso, porque todos estamos deseando de estar muy bien con los demás, lo que pasa que la complejidad de nuestra naturaleza nos lleva a veces a no poder ir más que a través de la razón con lo deseable y fracasar un poco y pedirnos lo que no nos podemos dar y perpetuarnos en este tipo de vínculos. El multifamiliar es el contexto más continente de la locura, es el contexto en el que puede beneficiarse más personas, es un contexto en el que están las personas que están siendo tratadas activamente, pero que a veces es como las vacunas, una dosis de recuerdo a personas que ya. Entonces vienen en un momento determinado, pues una persona que lleva 10 años y que no, pero que viene a saludarnos y que viene y está o que tiene un acontecimiento vital y que viene y se acompaña en ese acontecimiento y desaparece. Es el lugar de encuentro entre la institución y lo social, es el lugar donde de alguna manera nadie está solo, porque una madre tiene muchas madres de referencia, un padre tiene y un hijo tiene. Entonces, entre ellos, a veces la reparación con un padre viene de ver un poco a otro padre, de reconciliarse con el otro, y luego el padre puede visualizar al hijo de otra manera cuando otro. Y después, en ese tiempo, porque son procesos a veces largos, como el de enfermar, vamos, la enfermedad mental grave, en ese proceso es muy importante, porque los padres, en la medida en que hacen su propio proceso, se vuelven solidarios y son los mejores terapeutas. Y además, porque a una madre le dices y te dice, bueno, a usted le querría ver aquí, usted es psiquiatra y es profesional, etcétera, en estos mitos. Pero resulta que él se lo dice a otra madre con un hijo tan loco como el de ella, que estuvo tan asustada, tan amenazada, etcétera, y de golpe empieza. Y eso tiene una importancia capital. Y bueno, y seguimos haciendo el multifamiliar, en el que es nuestro proceso, nuestro trabajo, nuestra investigación sobre los seres humanos, la desmitificación de que en realidad no es tanta la diferencia. Cuando trabajo con grupos grandes, cuando trabajo con grupos pequeños, con profesionales, etcétera, etcétera, en muchos momentos estoy trabajando como si estuviese con pacientes gravísimos, a veces con pacientes graves en situaciones, cierta ocasión, en un grupo de abajo, con 30 personas, de pacientes psicóticos, se dio un poco, vino un poco las situaciones en las que había habido abusos en la infancia, con malos tratos, con todo esto, y había varias personas, no en balde, siempre aparecen los temas cuando hay varias personas implicadas, y en ese momento apareció todo eso, y se dio un ambiente en el que las personas inclusive implicadas podían hablar, y un paciente hizo la anotación fantástica, porque no hacía demasiado tiempo había pasado por el Parlamento alguno de estos temas y había habido un revuelo fantástico, y alguien hizo, si en el Parlamento se pudiese hablar así por las personas implicadas, abajo la única cosa es un pacto de no agresión. Si alguien está descontenido, evidentemente le contenemos entre todos, pero con ánimo justamente de acompañarle, no con ánimo de reprimirles, porque de eso saben un rato y eso es lo que no lleva a la resolución de los conflictos. Bueno, la única cosa a favor es la fidelidad de los pacientes, de cómo vienen. La otra cosa a favor es que lo único que echan en falta es que no estuviésemos sábado y domingos abiertos. La otra cosa a favor, se invirtió el proceso en el hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico necesitábamos la policía para traer a los pacientes, y aquí hubiésemos necesitado la policía para sacarlos, por cuanto más graves, vienen antes, nos esperan en la puerta, a veces nos esperan en la sala de espera, etcétera, etcétera. Son lugares de baja exigencia donde cada uno puede entrar, salir, acomodarse y buscar su propio espacio para hacer su propio proceso, siempre desde un enorme respeto. Y en todo caso cada uno llega a donde llega, porque después la complejidad
de la vida de las personas, ¿no? Y nosotros ponemos nuestro granito, pero en todo caso no somos una losa que pone cronicidad, pone incurabilidad, pone desahucio, etcétera, en aquellos que ellos además perciben que eso es así porque ya vienen desahuciados y que nosotros tienen que encontrar. Sí que los psiquiatras, los psicólogos, lo que tenemos es que tener la capacidad de ver un poco más allá de lo aparente, para saber que, como en el mar, la obra viva de un barco es la que no se ve, es la que está sumergida y la que determina la vida del barco y también su navegabilidad y su fiabilidad. Y en la vida de los seres humanos todo discurre más allá de lo aparente, por debajo de las cosas, y ahí te encuentras con que personas extraordinariamente hostiles, que además caen mal y que se han perfeccionado, ¿verdad? Pueden tener una sensibilidad exquisita, pasar unos ratos maravillosos y sentirte acompañado. Los pacientes mentales nos pueden acompañar, nos cuidan, nos aprecian, nos sostienen, etc. Sin el sostenimiento de mis pacientes probablemente no podría seguir en este trabajo que me ilusiona tanto y en el que me he divertido tanto, y no han sido las instituciones ni siquiera el equipo. En muchos momentos en los que el cansancio, el nivel de implicación ha sido alto, el trabajo en el multifamiliar o el trabajo en el grupo de hospital de día como que me daba la clave para seguir funcionando. Y bueno, esto es una dialéctica en el que tú sostienes y te sostienen, y esto los pacientes lo saben hacer magníficamente, ¿no? Y si esa dialéctica se da, entonces todos crecemos, todos cambiamos. Nada, un saludo a todos los amigos de Red Televisión.